otra cosa, tenemos que redescubrir, el segundo punto, tenemos que redescubrir el estudio y el ministerio de la palabra. Vamos un ratito a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas es importante, es un ministerio muy importante. El Señor dice que si nosotros no damos alimento a los pobres cristianos, ni somos cristianos. Pero escuchen lo que la palabra de Dios está diciendo. Los apóstoles sabían que su ministerio principal era la palabra de Dios. Dios, ¿cuántas veces ha dicho que su pueblo se destruye por falta de conocimiento? Y tiene que recibir conocimiento del púlpito, sí, pero también por medio del ejemplo del pastor. Cuando ven a un pastor dedicado a la palabra de Dios, ellos también se motivan a dedicarse a la palabra. Y también dice en versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es imposible tener un ministerio de la palabra de Dios sin un ministerio de oración. Los hombres que admiro, Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, también era un hombre de oración. Tozer, el profeta de los Estados Unidos, un hombre de oración. Calvino, un hombre de oración. Lutero, un hombre de oración. Los puritanos, David Brainerd, hombres de oración. Hermanos, es nuestra tarea principal vivir en la palabra de Dios y orar una vida saturada en la palabra de Dios. Una vida saturada en la oración. Ahora, yo sé que estamos saltando a muchos versículos, pero vamos a continuar. Vamos a Esdras. Esdras. Capítulo 7. Porque Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él había decidido en su corazón, con la parte más profunda de su ser, un compromiso profundo. Él había decidido a dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente estudiar, cumplir lo que él encontró en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios. Entonces, un hombre que estudia y un hombre que se preocupa por la santificación. Un líder en la iglesia tiene que ser un hombre entregado. Un hombre que tiene progreso que se ve. Una persona puede, después de 3, 4, 5 años, puede observar su vida y ver que está creciendo. Mire, el pastor es más maduro ahora. Está creciendo más. La esposa mirando a su esposo. Yo puedo ver que mi esposo está creciendo en la palabra de Dios. Y está conformándose más y más a Cristo. Los hijos mismos pueden ver a sus padres creciendo en su obediencia a la palabra de Dios. Y dice,
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 etapas muy importantes. ¿Sabe que todos tienen su opinión, no? Acerca de todo. Y dicen que tienen el derecho de tener su opinión. Pero la opinión de los hombres no tiene ningún valor. Siempre queremos hablar, pero primeramente necesitamos estudiar para que cuando abramos la boca, la palabra de Dios salga y no nuestras opiniones. La palabra de Dios. Un pastor muy anciano una vez me dijo, debes poder citar un versículo cada vez que das tu opinión para respaldar lo que estás diciendo. Una buena enseñanza, ¿no es cierto?